Buenos días, ¿me logran escuchar? Muy buenos días con todos. Buenos días, profesor, sí se le escucha. ¿Se logra visualizar lo que acabo de compartir para poder empezar? Por favor, si me confirmas. Gracias. ¿Se visualiza? Sí se ve, profesor. Ya. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos, ya chicos, estamos en la semana 6. Ojo, falta poco ya para terminar el ciclo, ¿ya? Mi sugerencia siempre te he dicho de que revises, ¿no? Algunos conceptos más, ¿no? Porque a veces el tiempo es corto. La clase pasada te comenté que tenías que revisar algo de electrodinámica, algo de magnetismo, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, empecemos, jovencito, ¿ya? Para no perder tiempo. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica en sí no es otra cosa que el flujo de cargas, específicamente el flujo de electrones a través de un conductor, ¿no? Eso viene a ser la corriente eléctrica. Entonces, y también vamos a ver acerca de resistencias, ya sean en serie, en paralelo. Ahora, corriente eléctrica, ¿no? La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor, pero resulta que para que los electrones empiecen a desplazarse, ese conductor debe de encontrarse a una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? A ver, si tenemos, si tenemos un conductor, ¿no? Si yo tengo un conductor, ese es el conductor, puede ser un alambre de cobre. Acá tenemos miles de electrones, miles de cargas negativas, ¿no? Ojo que están en reposo, ¿ah? Para que esos electrones empiecen a desplazarse, a moverse, ese conductor debe de conectársele a una fuente de energía. Puede ser una pila o una batería. Y la pila tiene dos bornes, polo positivo, polo negativo. Esta es una fuente de energía. O sea, la pila tiene un voltaje. Cuando se cierra el circuito, ¿no? Cuando se cierra el circuito, ojo que él es positivo, ¿eh? Cuando se cierra el circuito, dentro de ese conductor se crea un campo eléctrico que va de más hacia menos. Él es el campo eléctrico. Entonces, al crearse ese campo eléctrico en el conductor, resulta que los electrones se van a desplazar. La pregunta es, ¿hacia dónde se mueven? ¿Derecha o izquierda? Fíjate la figura. Jovencitos, ¿hacia dónde se desplazan esas cargas? ¿Hacia tu mano derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Eh, Fíjate que en el dibujo he colocado un positivo y la carga es negativa. Tiene que ir hacia la izquierda. ¿Está de acuerdo? Hacia la izquierda. ¿Estamos? Entonces, los electrones se dirigen o se desplazan de un menor potencial hacia un mayor potencial. O sea, va de menos a más. Se desplazan hacia la izquierda. Ojo que eso es el sentido real de la corriente. O sea, lo que realmente sucede a nivel microscópico es que la corriente se dirige de un menor potencial a un mayor potencial. Recuerda que cuando yo hablo de potencial, caída de tensión, es lo mismo que decir voltaje. ¿Ya? Entonces, la corriente, lo que realmente sucede es que la corriente va de menos a más.
Pero, por convención, se considera que la corriente va de más a menos. Él es la corriente convencional. Y eso con lo cual nosotros vamos a trabajar. Por convención, la corriente sale del positivo y se dirige al negativo. Eso es convencional, ¿no? Se llegó a mutuo acuerdo, ¿no? Bueno, pero lo real, bastante cuidado, ¿ah? Lo que realmente sucede a nivel microscópico es que los electrones se desplazan de un menor potencial hacia un mayor potencial. Ya, bastante cuidado ahí, ¿ah? Entonces, para que esos electrones empiecen a desplazarse, ese conductor debe de encontrarse a una diferencia de potencial, o también llamado voltaje, o también llamado caída de tensión. ¿Ya? Tiene varios nombres, ¿ah? En sí es lo mismo, como sinónimos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Ahí tienes dirección de la corriente, flujo de muchas cargas, y en el otro lado hay pocas cargas. ¿Ya? Ahora, justamente lo que te estaba explicando, ¿no? Hay un campo eléctrico, ¿no? Pero acá está considerando a las cargas positivas, ¿no? A las cargas positivas, ¿no? Ahí, si las cargas fuesen positivas, ahí la corriente, o mejor dicho, esas cargas se dirigen hacia la derecha, porque recuerda que el campo eléctrico va de más a menos, de más a menos, ¿no? El flujo de cargas eléctricas es de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor, siempre y cuando considere a cargas positivas, ¿ya? Eh, no solamente en los metales, ¿no? Hay este flujo de cargas, ¿no? Sino también se debe a los líquidos y gases, ¿no? En un conductor sólido, el caso del cobre, en un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones, en un conductor o en los sólidos. En los fluidos, cuando hablo de fluidos, ya sabes que es líquido o gases. La corriente se debe al movimiento de iones, ya sean positivos o negativos, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional, ¿no? O sea, trabajamos con la corriente convencional, la que se considera que la corriente va de un mayor a un menor potencial, ¿no? Tiene sentido opuesto al movimiento de los electrones libres. Te lo acabo de explicar mediante un dibujo, ¿ya? Ahora, ¿cómo definimos la intensidad de corriente? Bueno, la intensidad de corriente se define como la carga que atraviesa una sección recta por unidad de tiempo. Quiere decir que si yo tengo un conductor, o si yo tengo un conductor, ese conductor presenta una área transversal. Es como si tuvieses un lapicero, ¿no? Ese lapicerito tiene un área transversal, ¿no? Resulta que los electrones, atraviesan esa sección recta o esa área y para ello emplean un cierto tiempo. Entonces la intensidad de corriente se define como la carga que atraviesa la sección recta por unidad de tiempo. La carga se mide en Coulomb, el tiempo se expresa en segundos. A ese cociente de Coulomb por segundo se le llama ampere, en honor, por supuesto, a al físico francés, ¿no? Ampere. ¿Ya? Entonces, la intensidad de corriente se mide en ampere. Pero tú sabes, jovencito, tú sabes por clase de electrostática que la carga lo puedo calcular o se calcula como la carga del electrón por la cantidad de electrones. Entonces, si tú reemplazas, ¿no? Sabiendo que la intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo, en lugar de carga colocas la carga del electrón en valor absoluto por el número de electrones entre el tiempo, entonces la corriente también lo puedes expresar de esta manera, como la cantidad de electrones que atraviesa esa sección recta, ¿no? Entonces la corriente es la carga del electrón por el número de electrones entre el tiempo. Recuerda que la carga del electrón en magnitud es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, si tú despejas el valor de n, ¿a qué va a ser igual? A I por T, corriente por tiempo,
entre carga del electrón. Entonces, ahí tienes justamente el número de electrones, ¿no? Que atraviesan una sección recta, que va a depender de la intensidad de corriente, del tiempo que tarda en atravesar esa sección recta los electrones y, por supuesto, de la carga del electrón. Con esa ecuación se da respuesta a la pregunta número 1. ¿No? Con esa ecuación se da respuesta a la pregunta número 1. Entonces, nos vamos a la pregunta 1, ¿ya? Voy a pasar todas las diapositivas, ¿no? Para no, al final, acumularnos de mucha teoría, ¿no? Vamos avanzando la teoría y su aplicación, digamos, ¿no? Teoría y aplicación. Y justamente los problemas están al último, jovencito. ¿Ya? Solamente hay que tener un poco de paciencia, nada más. Ya, entonces. A ver. Wow. Es un tema muy cargado, ¿ah? Recomendación, trata de revisar la parte de la teoría. ¿Ya? Es un tema muy cargado. Ahí está. Pregunta número 1. Es pregunta de aplicación. La figura muestra un circuito eléctrico en el cual se mide una intensidad de corriente de 32 miliamperes. Cuando se abre el interruptor durante 4 milisegundos, determine la cantidad de electrones que fluye en ese corto tiempo. A ver, recuerda que la corriente lo hemos definido como la carga por unidad de tiempo. Y además, la carga por electrostática es la carga del electrón por el número de electrones entre el tiempo. Despejas el valor de n, corriente por tiempo entre carga del electrón en magnitud. Ahora, jovencito, reemplaza todos tus datos. La corriente, ahí lo tienes, 32 mili. Recuerda que mili es 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale el tiempo? Cuando se abre el interruptor durante 4 milisegundos. 4 por 10 a la menos 3. Dividido entre la carga del electrón en magnitud. Ahí también te dan de dato. Ojo que te dan todo, ¿ah? Solamente para que reemplaces. Ahora, ya eso es matemática. Lo voy a agrupar. 32 por 4, menos 3, menos 6. Ese 1,6 por 10 a la menos 19 lo puedo expresar como 16 por 10 a la menos 20. 32 entre 16, 2 por 4, 8. Abajo te queda menos 14. Al numerador, positivo. Electrones. ¿Ya? Entonces te das cuenta que solamente es una pregunta de aplicación. A ver, ¿quedó claro esa parte, jovencitos? Chicos, Sí, profesor, todo claro. muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya, muy bien. Entonces, ahí tienes la pregunta número 1, ¿no? Pregunta de aplicación. Ya, bueno, tenemos que regresar entonces a donde hemos estado. Vamos avanzando poco a poco, ¿ya? Entonces, a eso se refiere lo que es la corriente, ¿no? La corriente no es otra cosa que la cantidad de carga que atraviesa una sección recta o una sección transversal por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, tienes que tener bastante cuidado con la parte de la matemática. Eh, entonces, continuemos, ¿ya? Con respecto a la parte de la teoría, ¿ya? Vamos a ver dónde nos hemos quedado. Ya creo que estamos acá, listo. Entonces, ya la pregunta 1 está resuelta. Ahora, hablar de resistencias, de repente tú haces tienes una radio que no te sirva, ¿no? Justamente por ahí va a aparecer, por acá creo que lo he visto, acá está. Tienes una radio que no sirva, si tú lo abres, vas a encontrar esos dispositivos. A eso se le llaman resistores o resistencias. Tienen una rayita de colores, ¿no?
Ahora, ¿qué función tiene esa resistencia? Bueno, en este caso regulariza o regula la corriente, o mejor dicho, disminuye la corriente, ¿no? Para eso, ese es su fin de ese pequeño material, ¿no? Ahora, resulta que en los problemas, por supuesto que no vamos a estar dibujando ello, ¿no? No vamos a estar dibujando esa resistencia. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos justamente con lo que estás viendo ahí, ¿no? Lo reemplazamos por ello, ¿ya? Entonces, hablar de resistencia eléctrica, ¿no? Propiedad que presentan los conductores y se manifiesta como una oposición a la corriente, al paso de la corriente. Ahora, si yo tengo un conductor, digamos un pequeño alambre de cobre, ¿no? Supongamos, ¿cómo determino su resistencia? Conociendo su resistividad, cuya unidad es la unidad de la resistividad, el ohm por metro. La longitud, conociendo la longitud del conductor, que tiene que estar en metros, y conociendo su área transversal, que tiene que estar en metros cuadrados. Todo ten presente que se mide en el sistema internacional, ¿ya? Se mide en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, de esa manera determinamos la resistencia justamente de un conductor, ¿no? Justamente de esa manera determino la resistencia, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? Donde vamos a emplear ello, ¿ya? Pero lo vamos a dejar un momentito, ¿ya? Ahora, la unidad de las resistencias, de la resistencia eléctrica es el ohmio. Ahora, justamente lo que te comentaba, ¿no? Eso viene a ser, ese dibujito que estás viendo, viene a ser una resistencia, o también llamado un resistor, que lo podemos representar de esa manera, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? En los problemas se representa de esa manera, ¿ya? Eh, Ley de Ohm. Si yo tengo un conductor, ¿no? Si yo tengo un conductor, puede ser un foco, ¿no? O cualquier artefacto eléctrico, digamos, ¿no? Un foquito yo puedo asumir que viene a ser una resistencia. Lo puedo representar mediante una resistencia. Entonces, ahí tengo un conductor por donde circulan los electrones, ¿no? Ya sabes que para que los electrones empiecen a desplazarse, dicho conductor debe de encontrarse a una diferencia de potencial, ¿no? Y al flujo de electrones a través de un conductor se le llama corriente eléctrica. Entonces, esa diferencia de potencial que existe en los extremos no es otra cosa que la corriente multiplicado por la resistencia, ¿no? Por la resistencia del conductor. Ahora resulta que la resistencia es constante, ¿no? Entonces, si nosotros lo queremos graficar, justamente vamos a obtener eso, ¿no? En el eje vertical tenemos el voltaje, en el eje horizontal tenemos, en este caso, la corriente, ¿no? La intensidad de corriente. Cuando la corriente es I, existe una diferencia de potencial. Si yo duplico la corriente, también se duplica el potencial. Si tú lo triplicas, también el potencial tiene que triplicarse, ¿no? Si yo triplico la corriente, la diferencia de potencial también tiene que triplicarse. Y bueno, la pendiente de dicha recta no es otra cosa que la resistencia, ¿no? La pendiente, ¿no? Es la resistencia. Hablar de potencia eléctrica, la potencia es la rapidez con la que la energía eléctrica se transforma en calor. Cuando tú tienes un foco, ¿no? Tú tienes un foco, el foco que hay en casa, ¿no? Ese foquito emite, bueno, por ese foquito pasa la corriente, ¿no?
¿no? Pero ese foquito emite energía en forma de calor, ¿no? Esa energía se transforma en forma de calor. Entonces, ¿cómo definimos la potencia? La potencia se define como la intensidad de corriente multiplicado por la diferencia de potencial. Por la diferencia de potencial. ¿Cuál es la unidad de la potencia eléctrica? El watt. El watt. Ahora, justamente ahí tienes un foquito para que la corriente empiece o para que el foco se prenda. El circuito tiene que cerrarse, pues, ¿no? El circuito tiene que estar cerrado para que pueda prenderse. Hay una diferencia de potencial. Entonces, la potencia emitida por ese foquito se calcula como la corriente que pasa por el foquito por la diferencia de potencial o también llamado en este caso voltaje, ¿no? O también llamado voltaje. Ahora, otra manera de determinar la potencia es en función de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia, o también la potencia se determina como la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre la resistencia. Entonces, por acá, la potencia calorífica que disipa una resistencia viene a ser la siguiente, ¿no? Si yo tengo una resistencia, si por esa resistencia circula una corriente, entonces, ¿qué sucede? Que esa resistencia se va a calentar. Al calentarse, emite energía en forma de calor, ¿no? Emite energía en forma de calor. Ahora, esa potencia va a depender del calor dividido entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo. Ahora, con esto que hemos avanzado, podemos resolver la pregunta número 2, ¿ya? Con la pregunta número 2. Pero avancemos un poco más de teoría, ¿ya? El efecto Joule, ¿no? La cantidad de calor disipado por una resistencia eléctrica, ¿no? Cuando pasa una corriente en un intervalo de tiempo se define de esta manera, ¿no? El calor que disipa ese foquito va a depender de la corriente que circula por dicho foco, multiplicado por su resistencia y por el tiempo, ¿no? Entonces, eso es el efecto Joule, ¿no? El calor que emite, en este caso, dicha resistencia. O también lo puedes calcular como la diferencia de potencial al cuadrado entre el radio multiplicado por el tiempo, ¿no? Porque tú sabes que voltaje es igual a I por R, ¿no? Tú sabes que voltaje es igual a I por R. Ya, entonces ahí tienes lo que es una resistencia, ¿no? Ahí se emite lo que es energía en forma de calor. Energía en forma de calor, ya. Hablar de las resistencias, resulta que existen resistencias que están conectados en serie y en paralelo. Una conexión en serie se caracteriza porque la corriente que pasa por cada una de dichas resistencias es la misma. Ahí tú tienes tres resistencias que están conectados uno a continuación del otro y todos ellos están unidos a una fuente de energía que en este caso viene a ser una pila. Ahora resulta que cada foquito se va a encontrar a una diferencia de potencial. El foquito 1 a un potencial B sub 1, el foquito 2 a un potencial B sub 2 y el foquito 3 a un potencial B sub 3. Y a la vez de la fuente sale una corriente, ¿no? Una corriente que al pasar por cada una de las resistencias, bueno, en realidad es la misma, ¿ya? Ahí se ha considerado que por la resistencia R1
pasa una corriente I sub 1 por la resistencia R2, una corriente I sub 2 y por la resistencia R3, una corriente I sub 3. O sea, todo ese circuito lo puedo representar de la siguiente manera, lo que estás observando. Se tiene tres resistencias que están conectados en serie. Uno está a continuación del otro. Ahí tienes que por cada una de las resistencias pasa una corriente que entre comillas es diferente, ¿no? Porque le he llamado I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Pero resulta que en toda conexión en serie se caracteriza porque la corriente es constante. O sea, la corriente es la misma, ¿no? La corriente es la misma. Si yo quiero determinar la diferencia de potencial en los extremos, que le he llamado delta de V, la diferencia de potencial en los extremos, delta de V, no es otra cosa que la suma de la diferencia de potencial de cada una de las resistencias, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial a la cual se encuentra la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R3. Pero tú sabes que por la ley de Ohm que voltaje es I por R, ¿no? Entonces acá, ¿qué te va a quedar? Corriente, ¿no? Por resistencia equivalente, voltaje 1, corriente 1, resistencia 1, voltaje 2, corriente 2, resistencia 2, voltaje 3, corriente 3, resistencia 3. Como en toda conexión en serie, la corriente es la misma, entonces se cancela la corriente. ¿Qué es lo que te va a quedar? Resistencia R1 más resistencia R2 más resistencia R3. Entonces, si tú tienes una conexión que está, en este caso, en serie, lo que vas a hacer es sumarlo nada más. Eso es una conexión en serie. En cambio, una conexión en paralelo se caracteriza porque el voltaje es constante. Ahí puedes observar tres resistencias que están conectados en paralelo, ¿no? Y cada uno de esos foquitos se encuentra a una diferencia de potencial. El foquito 1 a un potencial B sub 1, el foquito 2 a un potencial B sub 2 y el foquito 3 a un potencial B sub 3. Ahora, resulta que de la fuente sale una corriente que al llegar a un nodo, a esto se le llama nodo o también llamado nudo, la corriente se va a distribuir. Una parte se dirige por la resistencia, por el foquito o resistencia R1, otra parte por la resistencia R2 y otra parte por la resistencia R3. Entonces, ahí justamente puedes observar las resistencias, esas tres resistencias que están conectados a una diferencia de potencial. Ahora, cada una de las resistencias se encuentran a la misma diferencia de potencial. Esa es una de las características de la conexión en paralela. Ahora, justamente lo que te mencionaba, ¿no? De la fuente sale una corriente que al llegar a este nodo, una parte de la corriente pasa por la resistencia R1, otra parte por la resistencia R2 y otra parte por la resistencia R3. Y de nuevo se vuelven a juntar, pues. Si de la fuente sale una corriente I, por acá a la fuente debe de llegar la misma corriente. Ahora, ¿cómo se determina la resistencia equivalente? Por la inversa, ¿no? Entonces, si cada una de las resistencias se encuentra a la misma diferencia de potencial, tú sabes que voltaje es corriente por resistencia, ¿sí o no?
Entonces, tú ahí tendrías, en este caso, el potencial de cada una de las resistencias va a ser la misma. ¿El quién es? La primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff menciona que las corrientes que llegan a un nodo es igual a las corrientes que salen, ¿no? Quiere decir que a ese nodo, llega una corriente I y sale una corriente I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿No? Pero tú sabes que corriente es voltaje entre resistencia equivalente. Entonces, para él sería voltaje, diferencia de potencial entre resistencia equivalente. Para la corriente 1, voltaje 1, resistencia R1. Corriente 2, voltaje 2, resistencia R2. Corriente 3, voltaje 3, resistencia R3. Pero los voltajes en toda conexión en paralela son iguales, ¿no? Entonces te va a quedar la inversa. 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Eso es lo que va a quedar finalmente. Ahora, ¿qué pasa si tuvieses dos resistencias? Esto de acá no existe. Si tú resuelves 1 entre resistencia equivalente es R2 más R1 entre R1 por R2. Pero si tú lo inviertes, porque es 1 entre resistencia equivalente, cuando tú lo inviertas, es el producto entre la suma. Producto entre suma. Producto entre suma. ¿Estamos? Para dos resistencias que están en paralelo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese, digamos, por acá, varias resistencias que están en paralelo? R, R, R y R. Tengo N resistencias y quiero calcular la resistencia equivalente, ¿no? Ahora, a ver, dame un segundo. Acá. La resistencia equivalente, cuando tienes varias resistencias que están en paralelo, pero ojo, tienen que tener el mismo valor, ¿eh? Colocas el mismo valor y lo divides entre la cantidad. Quiere decir que si tú tuvieses por acá 6 ohmios, 6 ohmios y 6 ohmios, como están en paralelo, el equivalente es, colocas el número de las resistencias, que todos tienen que ser iguales, por si acaso, 6, y lo divides entre la cantidad. O sea, la resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 2. 2 ohmios, ¿ya? Pero eso solamente se cumple cuando son iguales, ¿ya? Cuando son iguales. Ya, muy bien. Entonces, vamos a avanzar algunas preguntas, ¿ya? Vamos a avanzar algunas preguntas. Hablar de fuerza electromotriz se define como el trabajo por unidad de carga, ¿no? Trabajo por unidad de carga, ¿no? Esa es la fuerza electromotriz. Ahora, esto te lo explico después, ¿ya? Ya, vayamos entonces a las preguntas que nos falta para poder avanzar, después entrar a magnetismo. A ver, si no retrocedamos un poco, ¿ya? Para no estar retrocediendo y avanzando, ¿ya? Para terminarlo en todo electrodinámica. A ver, si yo tengo una fuente, esta es una fuente, ya te lo voy a explicar así nada más. Esta es una fuente, ¿no? Tiene un voltaje
o una fuerza electromotriz que le llamo E. Ahora, yo voy a considero yo voy a considerar lo siguiente, que la corriente se dirige hacia la derecha, ¿no? La corriente va hacia la derecha. Pero el palito grande me indica el positivo y el palito pequeño el negativo. Entonces, yo voy a considerar que la corriente va hacia la derecha, o sea, va de más a menos. ¿Qué significa eso? Que esta fuente inicialmente se va a cargar con signo positivo para finalmente cargarse o descargarse. En este caso sería menos, ¿no? Siempre se considera lo segundo. O sea, esta fuente inicialmente se va a cargar con signo negativo. Te va a quedar menos C. Ahora, si yo considero ahora la fuente de esta manera y la corriente va hacia la derecha, ahora tú te das cuenta que la corriente va ahora de menos a más. O sea, se ha cargado con signo positivo. Se ha cargado con signo positivo. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Porque vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, eh, vamos a ver ello, ¿ya? Ya nos vamos al último, por favor, a ver los ejercicios. A ver, veamos acá, ¿ya? A ver, dame un segundo, por favor. Esto después lo vamos a ver, ya, campo magnético, ¿ya? Ojo que el tema es amplio, ¿ya? Tienes que leer ahí el material que se te ha proporcionado, ¿ya? A ver, ubícate en la pregunta, ve viendo, por favor, la pregunta número 2. Ya, a ver ahí. En esa pregunta, por un alambre cilíndrico de cobre de 3 milímetros de radio y 2000 metros de longitud, circula una intensidad eléctrica de 5 miliamperes. Determina la diferencia de potencial en los bordes de este alambre, ¿no? Ahora, justamente ahí lo que vamos a emplear es lo siguiente, ¿ya? Presta atención, por favor. Vamos a ver lo siguiente, a ver. Eh, Primero tenemos el radio, que vale 3
milímetros. Con ese radio, 3 milímetros, recuerda que es 3 por 10 a la menos 3 metros. Yo puedo calcular el área. No, como es el radio, puedo calcular el área de la circunferencia. Es pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio cuadrado. El radio tiene el valor de 3 milímetros. 3 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Entonces el área es pi 9 por 10 a la menos 6. Pero resulta que el pi lo puedo reemplazar por 3,14. ¿No? 9 por 3,14 por 10 a la menos 6. ¿Estamos? 9 por 3, 27 sería, a ver, verifica esa parte, 28,26 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Con eso ya puedo calcular la resistencia, porque la resistencia va a depender de la resistividad, de la longitud y del área. ¿Cuánto vale la resistividad de dicho material? 1,7 por 10 a la menos 8. La longitud es de 2000 metros. 2 por 10 al cubo. Y el área, que ya lo he determinado, 28,26 por 10 a la menos 6. ¿No? Ya, esa parte es matemática, jovencito, ya. Esa parte es matemática. Entonces, verifícalo, por favor. Tiene que quedarte 1,2. A ver, he dejado de compartir, creo, ¿no? A ver, dame un segundito, ¿ya? Entonces, lo que te va a quedar es 1,2 ohmios. Ya, dame un segundo, por favor, ¿ya? Ya, creo que estoy compartiendo de nuevo, ¿no? Ya, entonces, ya me confirma, por favor, ¿ya? Entonces, te queda 1,2 ohmios. Ya, 1,2 ohmios. Ahora, a ti te piden la diferencia de potencial. Entonces, tú sabes que voltaje, por acá, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. La corriente vale 5 miliamperes. 5 por 10 a la menos 3. Y la resistencia, perdón, es 1,2. Y eso te queda 6 por 10 a la menos 3 voltios. Es 6 milivolt. A ver, revísalo, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Ya, pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? Pregunta número 3. En la pregunta 3 se tienen dos resistores en serie conectados a una fuente de 40 voltios. Entonces, por acá tenemos
dos resistencias en serie. Una resistencia R1 que vale 6 ohmios. Otra resistencia R2 que yo no sé cuánto vale, que es lo que quiero calcular. Pero resulta que esas dos resistencias se encuentran a una diferencia de potencial de 40 voltios. Y además, la corriente que sale de la fuente es de 2 amperes. Recuerda que la corriente siempre sale del positivo. 2 amperes. Entonces, sabes que el voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia equivalente, ¿sí o no? Ahora, las resistencias que tú estás observando como están en serie, tienes que sumarlo. Fuente 40 voltios, corriente vale 2, resistencia equivalente. La suma de 6 más R2 te va a quedar 20, es igual a 6 más resistencia R2 y la resistencia R2, 14 ohmios. A ver, verifica por favor. ¿Ya todo correcto, jovencito, para pasar a la siguiente pregunta? Chicos, a ver, ¿puedo pasar a la siguiente? Ya voy a pasar entonces, ¿no? Me imagino que ya todo está bien, como no respondes. Ya, pregunta 4. En la pregunta 4, el circuito mostrado es parte de un sistema eléctrico complejo. Si se quiere reemplazar el conjunto de resistores por un solo resistor conectado entre A y B, ¿cuánto vale su resistencia equivalente? O sea, lo que me está pidiendo a mí es que en lugar de tener a esos 4 resistencias que tú estás observando, lo reemplace por una sola, que viene a ser la resistencia equivalente. A ver, ¿qué hacemos acá en primer lugar? Presta atención, ¿ya? Como este punto A se encuentra un potencial A y este es un cable que está libre, ¿no? Ahí lo voy a mencionar. Este es un cable que está libre. Quiere decir que donde está el puntito rojo también el potencial vale A, ¿ya? Recuerda que la resistencia es como si fuese un obstáculo. Si él se encuentra un potencial A, él también debe de encontrarse a un potencial A, él también al potencial A. Si este puntito se encuentra un potencial B, él también a un potencial B, él a un potencial B,
el también al mismo potencial y también el al mismo potencial. Ahora, a él le voy a llamar ese puntito verde, ¿no? Se encuentra a un potencial M, que es diferente, por supuesto, ¿ah? No es ni A ni B. Entonces, lo que vas a hacer acá es lo siguiente, o lo que hacemos, ¿no? Como yo quiero determinar la diferencia de potencial entre A y B, el punto A y el punto B deben de encontrarse en los extremos. Y entre A y B tengo un punto, que es el punto M. ¿Estamos? Entonces, entre A y M hay una resistencia de 6. Entre A y M, presta atención, ¿ah? 6 ohmios. Entre M y B hay una resistencia de 4. Entre M y B hay una resistencia de 4. Pero entre M y B hay otra resistencia de 4. Son cables. Hay una resistencia de 4. Y entre A y B hay una resistencia de 8. Ahí lo tienes. 8. Ahora, las dos resistencias de 4 ohmios están en paralelo. ¿Te acuerdas cómo lo determinaba? Si tienen el mismo valor, lo divides entre la cantidad. 4 entre 2, 2. Entonces, al final, lo que te va a quedar, que tienes entre A y B una resistencia de 8 y aparte tienes otra resistencia de 8. Entonces, la resistencia equivalente, ¿cuánto es? Tienen el mismo valor 8, lo divides entre 2. 4 ohmios. Esa es la respuesta. ¿Todo correcto ahí, jovencitos? Confírmame para poder pasar a la siguiente, por favor. ¿Todo correcto, jovencitos? Chicos, Sí, profesor. ya, muy bien. Ya, pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? Pregunta 5. A ver ahí. Se tiene un circuito con varias resistencias, como puedes observar, ¿no? Tienes varias resistencias. Te piden que determines cuánto vale la potencia que disipa ese conjunto de resistencias cuando se conecta a una fuente de 4 voltios, ¿no? 4 voltios. A ver, veamos. Vamos a trabajarlo igual que el problema que hemos hecho anteriormente, ¿no? Casi igualito, casi igual.
Entonces, por acá, veamos. A él yo le llamo potencial M. Él es M, acá no hay nada, vale M, él también vale M. Este puntito se encuentra al mismo potencial. ¿Estamos? Al mismo potencial. Lo mismo vamos a hacer con otro puntito por acá. N, ojo a N. No hay nada, él vale N, él vale N, él también vale N. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a trabajar igual lo que hemos hecho anteriormente. Vas a determinar en primer lugar la resistencia equivalente que existe entre A y B. Entonces resulta que A y B tienen que estar en los extremos. Tienen que estar en los extremos. Ahora, entre A y B hay dos puntos. El punto M y el punto N. Ahora, entre A y M hay una resistencia de 2 ohmios. Observa. Entre A y M, 2 ohmios. Entre M y N, 12 ohmios. 12 ohmios. Entre N y M, 12 ohmios. Por arriba, son cables. 12 ohmios. Y entre M y N hay otra resistencia de 12 ohmios. Por arriba o por abajo, como desees. 12 ohmios. Entre N y B hay una resistencia de 2 ohmios. Ahora, tú te das cuenta que tienes resistencias que están en paralelos, ¿no? Esa resistencia de 12, esas tres resistencias están en paralelos. ¿Cómo determinas el equivalente? Colocas el valor y lo divides entre la cantidad. 12 entre 3, 4. 4 ohmios. Entonces, lo que tú obtienes es lo siguiente. La resistencia equivalente entre A y B. 2, 4, 2. 2 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios. La resistencia equivalente entre A y B es 8 ohmios, ¿no? Ahora, pero resulta que esa resistencia equivalente, que vale 8 ohmios, se conecta a una fuente de 4 voltios. Con esos datos que tú tienes, se requiere determinar cuánto vale la potencia que disipa. Esa potencia lo podemos determinar como el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia equivalente, o sea, 4 al cuadrado, y la resistencia equivalente es 8. 16 entre 8. 2 watts. Esa es la respuesta. Ya. Revísalo, por favor, para poder continuar. Revisa esta parte, jovencitos.
Ya, siguiente pregunta. Pregunta número 6. Ahora, ¿te acuerdas lo que te estaba mencionando, no? Si yo tengo una fuente y por acá circula una corriente, si yo considero que la corriente va hacia la derecha, va de más a menos. O sea, él es menos C. ¿Estamos? Esto es lo que vamos a aplicar, ¿ya? Ahora, cada vez que tú tengas varias fuentes, como estás observando ahí, tienes una fuente de 60 voltios, de 4 voltios, de 2 voltios y de 6 voltios. Lo que vas a buscar primero es ubicar, perdón, la fuente de mayor voltaje. Entonces tienes que buscar la fuente de mayor voltaje. Como tienes varias fuentes, la fuente de mayor voltaje es la de 60. Quiere decir que de ahí va a salir la corriente. La corriente sale de la fuente de 60 voltios. Y si sale de la fuente de 60 voltios, ten presente que sale del positivo, palito grande. Entonces la corriente tiene sentido horario. Ahí está. Él es el sentido de la corriente. La corriente tiene sentido horario, como puedes observar ahí. Sentido horario. Cuando ya has elegido el sentido de la corriente, ahora vienen los signos. Cuando la corriente pasa por la fuente de 4 voltios, va de más a menos. Cuando la corriente pasa por la fuente de 2 voltios, va hacia abajo, va de más a menos. Cuando la corriente pase por la fuente de 6 voltios, va hacia la izquierda. Ya sabes que palito grande positivo, palito pequeño negativo. La corriente va de menos a más. Ya. Ten bastante cuidado. ¿Eh? Ahora, tú sabes, jovencito, tú sabes que voltaje es igual a I por R, ¿sí o no? No, no creo que te olvides de esa ecuación. Como tienes varias fuentes, sumas todas las fuentes. Como tiene varias resistencias, suma las resistencias. La corriente sale de la fuente de 60 voltios. Ahí lo tienes. 60 menos 4, ¿no? Menos 2 más 6 es igual a la corriente. Suma todas las resistencias. 6 más 3 más 4 más 7. Lo de la izquierda es 60. Lo de la derecha es 20. La corriente vale 3 amperes. ¿Estamos? ¿Qué hubiese pasado, jovencitos, si por acá tuviese lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto marca el amperímetro? El amperímetro es un dispositivo que se conecta en serie a la resistencia. En otras palabras, mide la corriente. El amperímetro mide la corriente. ¿Cuánto marca el amperímetro?
3 amperes. Es diferente si por acá apareciese un voltímetro. ¿Cuánto marca el voltímetro? El voltímetro es un dispositivo que se conecta en paralelo a las resistencias. En otras palabras, te piden el voltímetro, pero ¿qué corriente pasa por la fuente de 6? 2 o 3, perdón. 3 por 6, 18 voltios. Eso es lo que marcaría el voltímetro. Ya entonces la respuesta es 3, ¿ya? Ya, a ver, toma nota por ahí, si estás tomando nota para continuar con la teoría. Ya, chicos. Ahora, entremos a magnetismo, ¿ya? A ver acá. Vamos a hablar de magnetismo, de campo magnético producido, en este caso, por una corriente que pasa por un conductor. Hablemos de imanes, ¿no? Todo el mundo conoce un imán. El imán tiene dos polos, el norte y el sur, ¿no? Entonces, los polos magnéticos iguales se van a repeler, ¿no? En este caso se repelen norte-norte, sur y sur, ¿no? Y cuando se atraen polos diferentes, ¿no? Cuando se acercan polos diferentes, por supuesto que se van a atraer, ¿no? Ellos se atraen. Ahora resulta que, en este caso, si tú partes un imán, ¿no? No es que lo vayas a dividir polo norte, polo sur, ¿no? Siempre aparecen en pares, ¿no? Siempre aparecen en pares, ¿ya? Se habla de una atracción cuando acercas polo sur, polo norte, repulsión cuando son del mismo sur-sur o norte-norte, los mismos polos. Atracción-repulsión, ¿ya? Ahora, los imanes, si tú los cortas, no es que se vaya a dividir, ¿no? Un norte y un sur, ¿no? Siempre aparecen en pares, ¿no? Siempre aparecen en pares. Ahora, cuando tú acercas un clavito, de repente un clavo a un imán, es atraído, ¿no? Eso se debe a que el imán presenta a su alrededor un campo magnético, ¿no? Presenta un campo magnético. Ese campo magnético lo vamos a representar mediante líneas de fuerza o también llamadas líneas de inducción magnética. Esas líneas de inducción magnética son líneas cerradas que salen del polo norte e ingresan por el polo sur. Salen del polo norte e ingresan por el polo sur, ¿ya? Son líneas cerradas que nunca se van a cortar. Ahora, la Tierra se comporta como un imán inmenso, ¿no? Resulta que el sur geográfico
en realidad es el norte magnético, ¿no? Y el norte geográfico es el sur magnético. Ahí observa, ¿no? Justamente la Tierra se comporta como un inmenso imán. Ahí tenemos el norte magnético, que está en el polo sur, y el sur magnético, que se encuentra en el polo norte geográfico. Ahora, hablar de campo magnético, ¿no? Se dice que existe un campo magnético en una región si una partícula cargada en movimiento experimenta una fuerza magnética. Entonces, ahí justamente puedes observar una partícula que describe un movimiento parabólico, ¿no? Porque esa partícula presenta una fuerza de gravedad, ¿no? Al existir una fuerza de gravedad es porque existe una aceleración de la gravedad, ¿no? Existe una aceleración de la gravedad. Entonces, eso es para una partícula. Lo mismo sucede para una carga, ¿no? Para una carga. Si una carga positiva, esa carga también sobre la carga actúa una fuerza magnética, entonces quiere decir que existe un campo magnético. Existe un campo magnético. ¿Ese campo magnético de qué va a depender? Va a depender de una fuerza, ¿no? Lo puedo determinar como la fuerza magnética dividida entre la carga y la rapidez. O también la fuerza dividida entre la corriente y la longitud. Eso es para un conductor, ¿no? Y el otro es para una carga. Ahora, si yo tengo un conductor por donde circula una corriente, en este caso hacia arriba, entonces, utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? La regla de la mano derecha, el pulgar derecho me va a indicar la dirección de la corriente, que va hacia arriba, ¿no? La corriente va hacia arriba. Y tus cuatro dedos envuelven al conductor, ¿no? Cuando tus cuatro dedos envuelvan al conductor, ello me da el sentido del campo magnético, que son circunferencias que tienen sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Ahora, ¿cómo determino ese campo magnético producido por una corriente eléctrica? Como la permitividad magnética multiplicado por la corriente y dividido entre 2 veces pi por el radio. Ahora, si tú reemplazas el valor de mu sub 0, que vale 4 pi por 10 a la menos 7, cuando tú lo reemplaces, vas a obtener que ese campo magnético es igual a 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente dividido entre, él es la distancia, ¿ya? Entre la distancia, ¿no? Porque estoy calculando el campo magnético debido a un conductor, ¿no? Debido a un conductor. ¿Ya? Campo magnético debido a un conductor. Y con esa ecuación nosotros vamos a resolver la pregunta número 7, ¿no? Más adelante, ¿ya? Justamente lo que te estaba comentando, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? Si se tiene un conductor por donde circula una corriente hacia arriba, lo que se hace es utilizar la regla de la mano derecha. El pulgar derecho me indica el sentido de la corriente. Y cuando tú gires tus dedos, ello me va a dar el sentido de las líneas de campo magnético, que son líneas, circunferencias, que tienen sentido, en este caso, antihorario, ¿no? Sentido antihorario.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un conductor? Lo que estás observando ahí, jovencito, es un conductor, ¿no? Solamente ves una parte del conductor, ¿no? Digamos que tienes un lapicero, ves la parte superior, ¿no? La parte superior del conductor. Ahora, punto me va a indicar que algo está saliendo. O sea, tú observas ahí que tienes un conductor donde la corriente se dirige hacia ti, ¿no? Digamos que la corriente sale de la pantalla y se dirige hacia ti. Utilizando la regla de la mano derecha, las líneas de inducción magnética son circunferencias, ¿no? Que tienen sentido antihorario, ¿no? Las líneas de inducción, sentido antihorario. Y el vector inducción, ese vector de color rojo, tiene que ser tangente a la línea de inducción magnética o también llamado línea de campo magnético. Ese es cuando la corriente está saliendo, o sea, cuando la corriente se dirige hacia ustedes o se dirige hacia tu rostro, la corriente. Punto sale. En cambio, si la corriente ingresa, lo vamos a representar por aspa, ¿no? Ello me indica que la corriente está ingresando hacia tu pantalla. Imagínate que tu pulgar derecho lo apuntas hacia tu pantalla y giras los dedos. Cuando hagas eso, tienes el sentido del campo magnético, un sentido horario. Y el vector inducción, recuerda que es tangente a las líneas de inducción, o también llamada línea de campo magnético. Ahora, ¿cómo determino el campo magnético debido a una espira circular o a un conductor circular? ¿No? Campo magnético debido a un conductor circular o espira circular. Por un conductor circular circula una corriente en sentido antihorario. Entonces, al utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? El campo magnético tiene dirección hacia arriba. Ese campo magnético es perpendicular, ¿no? Perpendicular al plano de la espira. Perpendicular al plano de la espira. ¿Y cómo se determina? Como mu sub 0 por la corriente entre 2 veces R. Ahora, si tú reemplazas el valor de mu sub 0, recuerda que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente entre 2 veces R. Te va a quedar 2pi por 10 a la menos 7 por la corriente dividido entre el radio. O dividido entre el radio. Ese es el campo magnético debido a una espira circular. O a una espira circular. Justamente también puedes determinar la dirección del campo magnético utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Ahora, el pulgar me va a indicar la dirección del campo y los 4 dedos me va a indicar el sentido de la corriente. Ahora, justamente acá tienes que lo que te estaba comentando, ¿no? Si tú tienes que la corriente tiene sentido antihorario, utilizando la regla de la mano derecha, tus 4 dedos me van a indicar el sentido de la corriente, ¿no? Y el pulgar me indica la dirección del campo magnético. Ahora, ese campo magnético está saliendo de tu pantalla y por eso se le representa con punto. Es todo lo contrario si yo tengo una corriente en sentido horario, utilizando la regla de la mano derecha. El vector inducción magnética es un vector que ingresa a la pantalla. Y si ingresa, lo voy a representar o se le representa con aspa. En general, recuerda, aspa entra, punto sale. ¿Ya? Aspa entra, punto sale.
Ahora veamos fuerza magnética, ¿ya? La fuerza magnética sobre una carga, si yo tengo una carga que se encuentra dentro de un campo magnético, esa carga va a experimentar una fuerza magnética, ¿no? Pero esa fuerza magnética tiene que ser perpendicular tanto al vector velocidad como al vector inducción magnética. Y resulta que el vector velocidad con el vector inducción magnética forman un ángulo, ¿no? Forman un ángulo. ¿Y cómo determino la fuerza magnética de magnitud? La carga, ojo, que es la magnitud de la carga, quiere decir que si la carga es negativa, le vas a tomar el valor absoluto, pues, ¿no? Porque no existe fuerza negativa. Si la carga es negativa, le tomas la magnitud de la rapidez, la magnitud del campo, por la función seno de teta, ¿no? Que es el ángulo que forma, por supuesto, la velocidad con el campo magnético. También podemos utilizar la regla de la mano derecha para determinar la fuerza magnética, ¿no? La dirección. Ahora, uno de ellos es que si yo considero a la carga positiva, ahí puedes observar que la velocidad va a estar representado por el pulgar derecho. Los cuatro dedos me indican la dirección del campo y ese campo magnético o esa fuerza magnética, perdón, es perpendicular a la palma de tu mano, ¿no? Es perpendicular a la palma de tu mano. O si utilizamos la mano izquierda para una carga negativa, el pulgar izquierdo me representa la velocidad. Ojo, para una carga negativa se utiliza la regla de de la mano izquierda. Los cuatro dedos, la dirección del campo, y la fuerza magnética es perpendicular a la palma de tu mano. Y date cuenta que es perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Tanto a la velocidad como al campo. Forman 90 grados. Ahora, cuando el campo y la velocidad son perpendiculares, ¿no? Forman un ángulo de 90 grados, el seno de 90 vale 1, entonces hablamos de fuerza magnética máxima. Esa fuerza magnética máxima se determina como la magnitud de la carga, la rapidez y la magnitud del campo magnético. Justamente puedes observar, ¿no? Se puede decir algún problema. Se tiene una carga que ingresa perpendicularmente a un campo, o sea, quiere decir que el ángulo que forma el campo con la velocidad es de 90 grados. ¿No? Ingresa perpendicularmente a un campo. Ahora, si el ángulo vale cero, la fuerza magnética vale cero, pues, ¿no? No existe fuerza sobre la carga cuando el ángulo es de 0 grados o 180 también, ¿no? A ver acá. ¿Qué sucede si yo tengo un campo magnético uniforme donde ingresa una carga? Despreciando los efectos gravitatorios, esa carga cuando ingresa va a describir un movimiento circular uniforme, ¿no? Con una cierta rapidez, pues, ¿no? Ahí puedes observar que existe una rapidez tangencial y además para que describa un movimiento circular hay una fuerza que apunta hacia el centro, que viene a ser la fuerza centrípeta. Pero esa fuerza centrípeta en sí viene a ser la fuerza magnética, ¿no? Viene a ser la fuerza magnética. Ahora sabemos
que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La única fuerza centrípeta es la fuerza magnética, que es la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cómo determina la fuerza magnética? Carga, rapidez, campo, y la aceleración centrípeta, ¿de quién depende? De la rapidez al cuadrado entre el radio, rapidez lineal o tangencial al cuadrado entre el radio, o también es la angular al cuadrado por el radio. Ojo que acá se tiene que trabajar en el sistema internacional, ¿ah? Tanto la masa tiene que estar en kilogramos y también el radio que describe ese móvil, en este caso es una circunferencia, también tiene que estar en metros, ¿no? Todo se mide en el sistema internacional. Ahora, eso es la fuerza sobre una carga, ahora, pero también existe fuerza magnética sobre un conductor, ¿no? Esa fuerza magnética sobre un conductor va a depender del campo, de la corriente, de la longitud del conductor y del ángulo que forma la corriente con el vector campo magnético. Eh, hablar, ¿me escuchan? Lo que pasa es que he tenido problema de internet, se ha caído el internet y ya regresó. A ver, por favor, si me escuchan para ya terminar con lo último, ¿ya? Ya, entonces, para ir terminando, ¿ya? Porque nos queda poco tiempo. Hablar de flujo magnético, el flujo magnético se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. Ahí puedes observar una espira, ¿no? Eh, esa espira es atravesada por líneas de inducción magnética. A mayor línea de inducción magnética, el flujo es cada vez mayor, ¿no? Va a aumentar. ¿Cómo se determina ese flujo? La magnitud del campo por el área por el coseno del ángulo. Ahora, todo va a depender del ángulo, por supuesto, ¿ah? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo vale 0 grados? Coseno de 0 en este caso es 1. Estamos frente al flujo magnético máximo que se determina como la magnitud del campo por el área. Y cuando es 180, tenemos que el flujo magnético es negativo, flujo magnético mínimo, menos la magnitud del campo por el área. Y cuando es 90, el flujo vale 0. O sea, quiere decir que las líneas, para que el flujo sea 0, las líneas de inducción magnética no atraviesan la superficie, ¿no? No atraviesan la superficie. Como puedes observar ahí, tenemos una línea que es tangente a la superficie, en el último dibujo. Flujo a través de una bobina de N espiras. Tengo por acá una corriente por donde circula una espira, entonces sucede que las líneas de inducción tienen esa dirección, ¿no? Ahora, ¿cómo varía el flujo a través, en este caso, del tiempo? El flujo magnético a través de una espira varía cuando el campo magnético o el área cambian con el tiempo, pues. Y esa variación de flujo es el flujo final menos el flujo inicial. Inducción electromagnética, cuando acercamos un imán a una espira, más líneas de flujo magnético, perdón, más líneas de inducción magnética aumentan, entonces el flujo va a aumentar. A mayor línea de campo magnético, el flujo aumenta. Entonces, quiere decir que la espira va a generar una corriente inducida, ¿no? Y a la vez un campo magnético inducido, con la finalidad de poder contrarrestar o eliminar ese campo magnético generado por
el imán, ¿no? Ahí justamente aparece la corriente inducida. Una corriente inducida. Ahora, va a depender del observador, por supuesto, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Para el observador de la derecha, para el observador que está de la derecha, la corriente tiene sentido antihorario. Ahora, cuando nosotros alejamos la espira por el polo norte, ¿no? Mientras tú lo alejas, menos líneas de campo magnético ingresan a la espira, entonces el flujo magnético va a disminuir, ¿no? El flujo magnético disminuye, ¿ya? Entonces, como el flujo magnético disminuye, o mejor dicho, como esa línea de campo magnético generado por la espira va desapareciendo, entonces, generado por el imán, perdón, va desapareciendo, la espira genera un campo magnético inducido con la finalidad de reemplazar a esa línea de campo magnético generado por el imán que está desapareciendo. Entonces debe de tener la misma dirección, ese campo magnético inducido, ¿no? La ley de Lenz hace referencia de que si el flujo aumenta, el campo magnético externo y el campo magnético inducido tienen direcciones contrarias, ¿no? Ahora, si el flujo magnético disminuye, tanto el campo magnético externo generado, por supuesto, por un imán y el inducido por la espira deben de tener la misma dirección, ¿ya? Y la ley de Faraday, para terminar, hace referencia aquí, el flujo magnético, un flujo magnético variable, produce una fuerza electromotriz. ¿Y esa fuerza electromotriz de qué va a depender? De la variación del flujo respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Eso es para una espira, ¿ya? Si tuviese en espiras, el voltaje inducido o la fuerza electromotriz inducida viene a ser el número de espiras o el campo magnético por la variación del área, dependiendo del tiempo, ¿no? Cuando el área va cambiando, pero también puede cambiar el campo magnético, ¿no? Es una variación. Ahora, para terminar, ya que nos queda solamente un minuto, esto lo voy a obviar, por favor. Ya lo revisas, ¿no? Por cuestión de tiempo. Hay muchas cosas que tienes que revisar, ¿ya? Cuestión de tiempo, nos vamos a las preguntas que nos faltan. Pregunta número 7. A ver, algo rápido. Habíamos visto que el campo magnético para un conductor es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia, ¿sí o no? Si yo quiero calcular el campo magnético en P, depende de la corriente. En M depende de la corriente. Ahora yo puedo despejar campo magnético por distancia, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente. Ahora resulta que todo lo que está hacia la derecha es una constante, pues. Entonces, ¿qué me va a quedar? El campo magnético en P por la distancia del conductor al punto P es igual al campo magnético en M por la distancia del conductor al punto M. Yo quiero calcular el campo magnético en P, que es el campo magnético en M, la distancia del conductor al punto M, dividido entre la distancia del conductor al punto P. ¿Cuánto vale el campo magnético en el punto M? Según dato, si en el punto M la inducción vale 50, ahí debe ser 50 microteslas, ¿ya? La distancia del conductor al punto M, 5 veces D. La distancia del conductor al punto P, 2 veces D. El campo magnético en P te va a quedar 125 microteslas. Esa es la respuesta. Y te doy la respuesta de la última pregunta, ¿ya? Esa respuesta, la respuesta por cuestión de tiempo, es la D, ¿ya? La respuesta es la D, ¿ya? Lo verificas, por favor, ¿ya? Y esas son tus respuestas a tus ejercicios propuestos.